Soy Napoleón y vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo manejar el esqueleto, en este caso de MariBlender. Es un rig, el rig de Blender, Rigify, y bueno, cada rig tiene sus características particulares. Pues tiene aquí en la parte de la derecha los layers del rig, que son muy interesantes para poder manejarlo. Como veis, tenemos a MariBlender, le he colocado detrás una pantalla para que se vea un poco cómo va la cosa, y en principio vamos a tratar un poco de ver cómo está la cosa. El personaje está linkado con el rig y vamos a empezar a ver. Aquí en la parte de la derecha, donde pone Rig Layer, vemos distintas cosas que si las tocamos se van encendiendo y van apareciendo cosas que ahora veremos que son dentro del personaje, rodeando al personaje. Cada uno tiene un nombrecito estupendo. Y fijaros, aquí en la parte de la derecha, en la parte del esqueleto, del rig, que se ve un señor aquí como andando tranquilamente, hay los layer y los protected layer. Los protected layer no los toquéis, esos hay que dejarlos ahí, son los mismos que los de arriba, pero hay que dejarlos tranquilos. Y hay aquí toda una serie de cuadraditos con unos circulitos. Y hay unos cuadraditos que no tienen nada. Pues fijaros, en los que no tienen nada, si dais, pues no hay nada, lógicamente. Y si dais en los que tienen cuadradito, se enciende el mismo correspondiente a la parte de aquí. Luego vemos que aquí se van encendiendo. En caso de que no aparezca esto, siempre en esta parte del rig siempre aparece esto. Pueden estar los huesos distribuidos de una forma o de otra, eso es independiente y no va a importar. Lo que sí es que si yo quiero encender varios, pues tengo que hacer lo mismo de siempre. Darle a Shift, mayúsculas, y poner los que quiera. En el momento que le dé a uno solo, los demás se quitan y queda ese solo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo que son, cada uno se corresponden. Luego, en principio, teniendo esto visible, nos sobraría esto de la derecha, porque aquí lo que hay son unos que nos sirven para trabajar el personaje y para hacer algunas cosas con el rig, pero que para la animación esos de ahí no nos sirven para nada. Bien, vamos a ver entonces los que aparecen. En primer lugar tenemos el facial que está compuesto. Lo primero que hay que hacer para poder trabajar con ello es lógicamente poner modo pose. Modo pose, y ya tenemos el personaje y podemos mover las características del modelo. Le damos a la G y lo movemos en cualquier dirección. En este solamente hay traslación. Podemos escalar, pero pasan cosas muy raras. No pasa nada más que se mueve el control y nada más. Hay otros, por ejemplo, el de la boca, pues lo que hace es mover la boca un poquito y la mueve. Hay aquí unos de los dientes, si veis, estos son para los dientes, que mueven los dientes en el interior. Y bueno, del facial, poco más. El facial lo que tiene es que tiene un facial primario, que salen estos cuadraditos rojos, se puede borrar el facial. Estos cuadraditos rojos que lo que hacen es, pues, cerrar los párpados, levantar las cejas, con el pelo y todo, mover la boca, etcétera, etcétera. Todo esto es el primario. Y luego hay un facial secundario, que es este de aquí, que aparecen esos cuadraditos amarillos, que es todavía para hacer más gobernable esto. Más se mueven ya pequeñas zonas, son todos los huesos, y bueno, pues se puede trabajar bastante matizando ya mucho si queremos hacer grandes matices. Aquí está la lengua por dentro, está todo. El siguiente que tenemos es el del torso. El torso, que como vemos tiene para mover los hombros, la cintura, tiene para mover, subir y bajar los hombros en la postura que sea, tiene el principal del movimiento y tiene el del baile,
puede mover la cadera todo lo que quiera. Luego, si seguimos hacia abajo, hay los tweaks del torso. Los tweaks del torso son estas pequeñas movimientos que lo que hacen es desviar completamente el cuerpo. Pueden servir para algunas cosas determinadas, algunos movimientos especiales pueden servir, pues pueden ser muy interesantes para algunos matices y algunas formas determinadas que pueden ser interesantes. Después tenemos el de los dedos. Fijaros que voy encendiendo uno y apagando otro y al mismo tiempo se van abriendo aquí. Los dedos generalmente se trabajan, vamos a verlo si en este se ve mejor, sí. Los dedos generalmente se trabajan con estos mandos de aquí. Estos mandos que se trabajan con la S para cerrar la mano. Se cierra un poco y luego hay que rotar para acabar de cerrar el puño. Se cierran las dos primeras falanges y luego la tercera. Se hace igual con todos los dedos, se cierra y luego se mueve la siguiente falange. Bien, eso en cuanto a los dedos. Los dedos también tienen para poder manejar cada dedo independientemente. Veis que aquí también hay unos circulitos que cogen cada dedo y también podemos emplear cada uno de ellos poco a poco por si queremos una posición especial por alguna cosa o algún motivo, podemos manejarlo tranquilamente. Muy bien. Después tenemos la cinemática inversa de el brazo, que en este caso está deshabilitada. Si le damos a la G vemos que solamente se mueve el mando. Aquí vemos la cinemática inversa del otro brazo, que lo mismo tiene el mando ahí, y si le damos a la G no se mueve. Y tenemos en Enrigify, lo que tenemos es el FK puesto para los dos. El FK, que es la cinemática directa, que lo que nos hace es mover el brazo. Tenemos el brazo, el antebrazo, que hay que ver para dónde se mueve, y la muñeca. Bien, de esto vemos ahí. Lo importante es poder trabajar según qué queramos hacer. Si no tenemos que coger nada o no tenemos que apoyarnos en ningún sitio, o no tenemos, lo mejor es ir con la cinemática directa, con la cinemática que funciona con el propio cuerpo. Entonces, si yo tengo esta cinemática, pues veis que lo que hace es moverse sin más. Ahora, en algún momento podemos querer cambiar a la cinemática inversa por alguna cuestión. Entonces, fijaros, si yo tengo, por ejemplo, movida el brazo y ahora quiero poner la cinemática inversa. La cinemática inversa ha quedado aquí, está fuera, todos los mandos de la cinemática inversa están sin aparecer, sin estar sujetos al esqueleto. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que venirse aquí a la parte de arriba con la cinemática inversa seleccionada o con la cinemática directa, da igual, pero mejor la cinemática inversa en este caso, y pensar aquí, mirad estos mandos que hay aquí. Estos mandos nos dicen que la FK llevarla a donde está la IK y la IK, la cinemática inversa, llevarla a donde está la cinemática directa. Luego habría que apretar esto para que la cinemática inversa, fijaros lo que ocurre con la cinemática inversa. Cuando le aprieto aquí, la cinemática inversa se acopla a donde estaba la cinemática directa. Y ahora puedo quitarle la influencia a la cinemática directa, pongo esto en 0 y ya tengo mi cinemática inversa para funcionar con el brazo. Bueno, ahora supongamos que bajo el brazo mediante la cinemática inversa y lo que me queda arriba, en este caso, la cinemática directa. Esto es el esqueleto de la cinemática directa. Ahora voy a hacer que se junten las dos otra vez, pero ahora lo que tengo que hacer es que la cinemática directa vaya a buscar la cinemática inversa. Pues le doy aquí, ya se colocan una sobre otra, le doy el valor y vuelve a estar activa la cinemática
directa. Bien, la cinemática inversa que tenemos aquí, vamos a poner otra vez la cinemática inversa, así. La cinemática inversa tiene varios controles. En principio, el control de la mano, que se mueve con esto, tiene estos controles que son unas flechas para ver la dirección en la que está el brazo, porque algunas veces esto lo retorcemos el brazo por algún motivo y queda el brazo distorsionado, entonces es conveniente saberlo. Y tenemos el control del codo, que es este de aquí. Este control que nos hace justamente, veis, doblar esas flechas. Esas flechas podemos quererlas o podemos no quererlas. A lo mejor no nos apetece tenerlas aquí visibles porque a lo mejor son mucho lío. Entonces lo que podemos hacer es transportarlas a otra capa de esta parte de aquí, de la parte del rig, del skeleton. Entonces, por ejemplo, pues lo que hacemos es las seleccionamos en el modo pose y miramos cuál está libre, a cuál nos interesa. Por ejemplo, vamos a ponerla en esta última de aquí abajo, que no hay nada. Pues le damos a la M, nos aparece el cambiar de layer los huesos y hemos dicho en la de abajo, pues le damos a la M y simplemente apretando esta de abajo, mirad, ahora aparece con un punto y ya aparecen ahí. Si quisiéramos encontrarlo, pues pinchamos en él y vemos lo que hay, ¿de acuerdo? Bien, esta es la forma de, por ejemplo, librarnos, si queremos, de algún hueso que nos moleste. Por ejemplo, en las piernas, cuando tenemos aquí la IK de las piernas, también tenemos estas flechas que a lo mejor pues también son un poco molestas. Pues hacemos lo mismo, la M y lo llevamos al mismo de antes. De tal forma que ahora, porque lo tenemos habilitado, pero si solamente dejamos las cinemáticas inversas de la pierna, vemos que está la pierna y la rodilla con su movimiento, pero no aparecen las flechas, si nos molesta algo. Bien, tenemos entonces, hemos visto la cinemática directa, vemos los tweaks de los brazos, lo mismo, esto lo que hacen es poder deformarlo lo que queramos. Hacemos las deformaciones que consideremos, la malla pues se va a hacer la pobre, va a sufrir bastante, pero podemos, si queremos por algún motivo, hacer esto. Bien, una vez que hemos destrozado, imaginaros que hemos destrozado la malla, tenemos el cuerpo ya totalmente desmoronado, hemos visto así y tenemos todo esto. Bien, pues lo que tenemos que hacer es ahora resetear el modelo. ¿Qué significa resetear el modelo? Pues volverlo todo a la posición en T. Para volver todo a la posición en T, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar todo lo que hayamos movido. Hacemos una caja, supuestamente que tenemos encendido todo lo que hemos movido, la cara no la habíamos movido, pero hemos movido el torso, hemos movido los tweaks de los brazos que están aquí, twins, hemos movido la pierna y lo que tenemos que hacer es resetear. ¿Cómo se resetea? Pues simplemente aplicando Alt más G resetea la localización. Alt más R resetea los giros y Alt más S resetea las escalas que hayamos podido poner. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que habíamos movido la cinemática inversa o la cinemática directa de este brazo y no lo tenemos seleccionado. Pues para eso seleccionamos aquí la cinemática inversa y la cinemática directa, le damos a la A para tenerlo todo seleccionado y control G, control R y control S y todos los huesos vuelven a su posición. Le damos al A, Alt más A para deseleccionar y aquí tenemos el personaje con todos sus huesos. Por tanto, no hay que mover más, no hay que preocuparse de si hacemos
alguna cosa, alguna travesura y se nos deforma. Simplemente apretando al G vuelve a su sitio sin más problemas. Podemos simplemente seleccionar aquí. Ya os digo que hay otros rigs que solamente aparecen aquí. En Regafy lo bueno que tiene es que también aparece aquí. El rod es el general, el que mueve todo el personaje. El personaje se mueve completamente y para colocarlo en un sitio determinado, para subirlo a una escalera o para subirlo a alguna parte o para colocarlo en otra parte del escenario, lo bueno es moverlo y simplemente ya lo tenemos en otra ubicación. Generalmente yo para animar le damos a control Z y también nos quita lo que sea. Yo para animar generalmente cuando hago la animación en bloque lo que tengo es el torso, tengo la cinemática que vaya a utilizar de los brazos, por ejemplo si tengo la cinemática directa, en este caso tendría la cinemática inversa, pues selecciono las cinemáticas inversas. Por ejemplo, este y este no. Bien, y seleccionaría la cinemática directa y la cinemática inversa y selecciono la cinemática inversa de los pies. Una vez que tengo el personaje colocado con el rod, solamente tengo esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a servir para animar. Voy a mover el cuerpo, voy a mover los pies con lo que necesite, voy a mover los brazos. Este brazo, por ejemplo, lo tengo que mover con la cinemática directa y este lo tengo que mover con la cinemática inversa. Puedo mover la cabeza, puedo mover el cuello, en fin, puedo mover el personaje y simplemente hacerlo. Ahora, si está en la postura que yo quiero, pues le doy a la I para sacar, para hacer una pose, o simplemente con botón derecho, primero selecciono todo lo que tengo, con la A selecciono todo y botón derecho y insertar keyframe. ¿Que quiero quitar tal como está todo? Pues como solamente tengo seleccionado estos elementos, pues le doy a Alt G, Alt R y Alt S y me vuelve a la posición T. Sin más, decir, tengo ya el personaje totalmente preparado para volver a funcionar. ¿Eso qué significa? Pues significa que solamente estoy trabajando con esto. Cuando necesite hacer el facial, cuando el personaje se haya movido o ya, pues quito estos porque ya no me sirven y abro el facial, generalmente estos faciales, y empiezo a mover lo correspondiente al facial, lo que me interese. Que en algún momento tengo que hacer alguna matización, pues saco los tweaks y empiezo a trabajar con ellos, más o menos dándole movimiento o lo que necesite en ese momento ya más matizado. Pero generalmente con solamente utilizar el torso en general, las cinemáticas de los brazos que estemos utilizando y las cinemáticas de las piernas, de los pies, ya se puede hacer el paso, se puede hacer que ande, se puede hacer que trabaje, se puede hacer todo. Se coloca el personaje, bien estiradito, con sus manos abajo. Y se puede empezar a animar. Bien, pues yo creo que esto es prácticamente lo que se necesita. Aquí hay muchas más cosas, un día hablaremos de la librería de poses, en fin, pero en principio con esto se puede empezar a trabajar. De lo que se trata, en principio, es de poder mover el personaje y que el personaje podamos dominarlo. Si, ya os digo, si vemos que hemos hecho alguna cosa extraña, que le hemos movido donde no queríamos,
que el personaje se nos ha deformado porque cualquier cosa de estas, pues se le da a la A, se selecciona todo con lo que estemos trabajando, recordar que es esto con lo que estamos trabajando, y se resetea al G, al R y al S. Y el personaje vuelve a su posición. Que por alguna casualidad hemos retorcido un brazo, tenemos un brazo retorcido, y entonces la geometría empieza a hacer extraños que vemos que nos está deformando de mala manera la geometría o lo que sea. Vemos que está retorcido. Por ejemplo, imaginaos que tenemos así, tenemos el brazo destrozado. Pues simplemente seleccionamos el brazo, seleccionamos la cinemática, los elementos de la cinemática directa y el hombro, por ejemplo, y al G y al R, y nos coloca el brazo en su posición para poder seguir trabajando. Hay muchas veces que con el movimiento el brazo se deforma y queda de una forma muy extraña, pues se resetea y se vuelve a poner para grabar. Sin embargo, esto no se puede hacer en el caso de que el personaje esté lejos de su ROT. Si tenemos aquí el ROT y el personaje lo hacemos que se mueva con todas sus cinemáticas inversas y bueno, pues nos lo hemos llevado lejos de su ROT, como veis, aquí ha quedado el ROT y ahí ha quedado el personaje. Le damos una clave y tenemos aquí el personaje. Si yo ahora quisiera hacer un reseteado de esta postura, imaginaos que le bajo el brazo, le bajo el otro brazo, le junto una pierna y le junto la otra pierna. Está así, bailando un charleston. Y ahora quiero, por algún motivo, que este brazo resetearlo porque se ha retorcido lo que sea. Si le doy control G, el brazo se va al origen, donde estaría en el caso del ROT. Si quiero y le doy a control G, se va también. Si le doy a la pierna, se va también. Si por ejemplo hubiera movido este de aquí, que no tiene ninguna cinemática inversa, si le doy a control R, va a su posición. Sin embargo, estas quedan donde estaban. Entonces voy a darle control Z, control Z, control Z y pongo la postura. Es decir, esto con la cinemática inversa, con las cinemáticas inversas, no funciona cuando el personaje está fuera de su posición del ROT, cuando está fuera de su posición original. Es muy importante tenerlo en cuenta porque ya veis cómo se deforma. Si yo ahora le doy a la A, voy a volver a hacerlo, le doy a la A e intento al G, el personaje se me va al origen. Si estaba haciendo una animación donde antes, estaba haciendo una animación aquí, pues el personaje se me desplaza y me he cargado la animación. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con esto hemos aclarado bastante cómo funcionan las cinemáticas y cómo funciona el esqueleto. Habría muchas más cosas, lógicamente, pero en principio con esto es suficiente. Dentro de los tutoriales veremos cómo se cambia IK a FK dentro de una animación. Ahora lo hemos hecho aquí directamente, pero veremos cómo se cambia dentro de una animación. Hay que grabar unas claves, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues espero que os haya servido. Nos vemos en el próximo.